Durante 8 años le mandé dinero a mi madre, mes a mes, para que se hiciera su casa. El día que finalmente fui a verla, no había ni un ladrillo. Todo ese dinero se lo había dado a mi hermano menor. Y lo peor no fue enterarme de eso, fue entender por qué nadie en mi familia pensó que yo merecía saberlo. Mi nombre no importa demasiado para esta historia, pero para que me entiendan, les cuento, tengo 39 años, estoy casado, tengo 2 hijos, y desde hace varios años vivo lejos de mi país natal, buscando un futuro mejor para mi familia. Crecí en el campo, en una casa donde el dinero nunca sobraba. Soy el hermano mayor. Tengo un hermano menor, de 33 años, también casado, con 3 hijos. Pero ahí es donde empiezan las diferencias. Yo nunca pude estudiar. No había dinero para eso en mi casa, así que empecé a trabajar apenas terminé el colegio. Me costó, pero con los años fui ascendiendo, hasta lograr algo de estabilidad. Mi hermano tampoco estudió, pero a él nunca pareció importarle demasiado. Desde que salió de la escuela, no ha logrado mantener un trabajo por más de unos meses. Y mi madre siempre tuvo una forma muy particular de ver las cosas. Desde que tengo memoria, en mi casa las reglas nunca fueron las mismas para los dos. Si yo llegaba 10 minutos tarde, era un sermón de 1 hora. Si mi hermano faltaba a la escuela un día entero, mi madre decía que estaba pasando por algo y lo dejaba pasar. Cuando yo tenía 13 años, empecé a ayudar los fines de semana en lo que podía, haciendo mandados, trabajos pequeños, porque en mi casa cada peso contaba. Nadie me lo pidió con esas palabras, pero yo sabía que si no lo hacía, faltaría algo. Mi hermano, en cambio, con esa misma edad, no tenía ninguna obligación. Si se olvidaba de algo, si rompía algo, si llegaba tarde, mi madre siempre encontraba una razón para disculparlo. Es más chico, decía. Ya va a madurar, decía. Y los años pasaban, y esa frase seguía repitiéndose, incluso cuando ya no había forma de justificarla con la edad. Cuando terminé el colegio, entendí rápido que no había dinero para que yo siguiera estudiando. No me quejé, no había vuelta que darle, empecé a trabajar. Mi hermano, algunos años después, tampoco estudió, pero por otras razones, simplemente nunca le interesó comprometerse con nada por mucho tiempo. Entraba a un trabajo, y a los pocos meses ya no estaba más ahí. Cuando eso pasaba, en mi casa no se hablaba de responsabilidad ni de esfuerzo. Se hablaba de mala suerte, de jefes injustos, de que no era lo suyo. Yo, mientras tanto, seguía trabajando, ahorrando, tratando de salir adelante. Y aunque nunca lo dije en voz alta, empecé a notar algo que me dolía mucho más que cualquier otra cosa, mi esfuerzo simplemente no parecía interesar. Le demasiado a nadie. En cambio, cualquier gesto de mi hermano, por mínimo que fuera, se festejaba como si fuera un logro enorme. Con el tiempo, decidí buscar un futuro mejor fuera de mi país natal. No fue una decisión fácil, dejar atrás a mi familia, mis costumbres, todo lo que conocía. Pero sabía que era la única forma de darle a mis hijos las oportunidades que yo no tuve. Una vez instalado, con más estabilidad económica que la que había tenido en toda mi vida, empecé a enviarle dinero a mi madre todos los meses. La idea había surgido de una conversación simple, ella vivía en una casa que no era suya, en un terreno familiar que con los años se había ido llenando de gente, y yo quería que, por fin, tuviera algo propio. Un lugar donde no dependiera de nadie. Así que mes a mes, sin falta, le enviaba una parte de lo que ganaba, pensando en esa casa que algún día iba a estar terminada. Mientras tanto, mi hermano menor se había instalado, junto a su esposa y sus hijos, en la casa familiar, sin aportar prácticamente nada. Mi madre nunca lo cuestionó. Al contrario, cada vez que yo la llamaba, ella hablaba de él con una preocupación que a mí jamás me dedicó.
Recuerdo que, en una de esas llamadas, le pregunté cómo estaba, y ella empezó a contarme sobre lo mal que la estaba pasando mi hermano, sobre lo difícil que era todo para él. Yo escuchaba, y en algún momento le pregunté, casi en broma, cómo estaba ella. Me dijo que bien, que no me preocupara por ella, que la casa iba avanzando de a poco. En ese momento no dudé de sus palabras. No tenía ninguna razón para hacerlo. Los años pasaban, y las noticias que me llegaban de mi hermano seguían la misma línea de siempre. Cambiaba de trabajo constantemente, cuando lograba conseguir uno. Se entusiasmaba con ideas de negocios que nunca llegaban a ningún lado, o con ilusiones sobre esto que iba a mejorar su situación de un momento a otro. Nada de eso se sostenía en el tiempo. También empezó a ser cada vez más frecuente que desapareciera de la casa por varios días. Se juntaba con un grupo de amigos que, según contaban los que lo conocían, no eran precisamente buena compañía. Se iban a un terreno de uno de ellos, y ahí pasaban días enteros bebiendo. Su esposa se quedaba sola con sus hijos, sin saber muy bien cuándo iba a volver. Y cuando volvía, siempre había una explicación, que se le había complicado, que un amigo lo necesitaba, que había sido solo esa vez. Mi madre lo sabía. Todos en la familia lo sabían. Pero en las conversaciones que yo tenía con ella, el tema se mencionaba casi como un dato menor, nunca como algo grave. Anda con problemas, me decía, sin entrar en detalles. Nunca escuché de su boca una palabra de crítica hacia él, ni siquiera cuando la situación se repetía una y otra vez. Mientras tanto, yo seguía enviando el dinero cada mes, cada vez con más esfuerzo porque también tenía a mi propia familia que sostener. No me molestaba hacerlo, en mi cabeza, ese dinero tenía un destino claro y valía la pena el sacrificio. Lo que no imaginaba era todo lo que estaba pasando del otro lado, sin que yo tuviera forma de saberlo. Desde el principio, con mi madre habíamos hablado de cómo íbamos a manejar el tema de la construcción. El dinero que yo enviaba no alcanzaba para levantar una casa de una sola vez, así que acordamos que se iría construyendo de a poco, a medida que se juntara lo suficiente para cada etapa, primero las bases, después las paredes, después el techo, y así. Sabíamos que iba a tomar tiempo, y yo lo entendía perfectamente. Nunca fue un problema para mí esperar, al contrario, me parecía razonable ir avanzando con cuidado, sin apurar las cosas. Pasaron varios años así. Cada tanto le preguntaba a mi madre por la casa, y ella siempre tenía una respuesta tranquilizadora, que la construcción iba avanzando bien, que ya casi estaba terminada, que solo faltaban algunos detalles. Según mis cuentas, y según lo que hablábamos, para la fecha en que decidí viajar, la casa ya debería haber estado lista hacía tiempo. Yo me alegraba con esas noticias, y seguía enviando el dinero con la misma constancia de siempre, pensando que en cualquier momento me iba a llegar una foto, o que en mi próxima visita ya la iba a encontrar instalada ahí, en su propio espacio. Ese año decidí viajar a visitarla, pero esta vez no avisé con anticipación. No fue una decisión pensada ni tenía ninguna sospecha en particular, simplemente se dio la oportunidad y quise darle una sorpresa. Me imaginaba llegando y encontrándola en su casa nueva, viendo con mis propios ojos algo que había sido posible gracias a años de esfuerzo. Cuando el auto se acercó al terreno familiar, algo no encajaba. No había ninguna casa nueva a la vista. Solo estaba la construcción vieja de siempre, la misma de años atrás, con algunas ampliaciones improvisadas donde vivía mi hermano con su familia. Pensé que quizás me había equivocado de camino, que la casa estaría en otro lado del terreno. Pero no. No había nada. Ni cimientos, ni materiales, ni señal de que ahí se hubiera construido algo en todo ese tiempo. Entré a la casa y me encontré con mi madre. Su cara, al verme ahí parado sin haber avisado, no fue de sorpresa alegre, fue de otra cosa. Duró apenas un segundo, pero yo la vi. Y en ese momento, antes de que ella dijera una sola palabra, ya sabía que algo estaba profundamente mal. Mamá,
¿qué pasó con la casa? Le pregunté, todavía parado en la puerta, con la mochila al hombro. Ella no respondió enseguida. Se secó las manos en el delantal, como si necesitara un segundo para pensar qué decir. Al final, con la voz baja, me dijo que había tenido que usar ese dinero para ayudar a mi hermano. Le pregunté para qué. Me habló de una deuda, de un problema que se le había presentado, de que era una situación urgente y que ella no había sabido qué otra cosa hacer. Le pregunté cuándo había pasado eso. Y ahí entendí que no había sido una sola vez. Había sido varias veces, a lo largo de los años. Cada vez que mi hermano se metía en un problema, una deuda, un gasto que no podía cubrir, algo que había prometido y no podía sostener, mi madre tomaba una parte del dinero que yo enviaba para la construcción y se lo daba a él. Al principio, según me contó, pensaba devolverlo, reponerlo con lo que llegara después. Pero el dinero llegaba, y ella lo volvía a usar de la misma manera, mes tras mes, hasta que ya no había forma de reponer nada. Y así, sin que yo lo supiera, la casa que debía haber estado terminada hacía tiempo simplemente nunca había empezado a levantarse. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. ¿Por qué, en tantas llamadas, en tantas conversaciones donde le pregunté directamente cómo iba todo, ella eligió decirme que estaba bien, que iba avanzando, en lugar de la verdad? Se quedó callada un momento largo, y después me dijo algo que todavía hoy me cuesta explicar del todo, que no quería que yo me preocupara, que sabía que si se lo contaba yo me iba a enojar, y que su hijo, hablando de mi hermano, la necesitaba en ese momento más de lo que yo la necesitaba a ella. No dije nada. No porque no tuviera nada para decir, sino porque en ese instante entendí, con una claridad que nunca había tenido, todo lo que había sido mi lugar en esa familia durante toda mi vida. Esa noche casi no dormí. Pensé en buscar a mi hermano, en pedirle explicaciones a él directamente. Pero al final decidí no hacerlo, no porque no tuviera nada que decirle, sino porque entendí que el problema nunca había sido solamente él. Mi hermano había hecho, durante años, exactamente lo que siempre le habían permitido hacer. El problema era la persona que se lo había permitido. Al día siguiente, antes de irme, hablé con mi madre una vez más. Le dije que no estaba enojado por el dinero en sí. Que si ella me hubiera contado la verdad en su momento, si me hubiera dicho tu hermano tiene un problema y necesito ayudarlo, probablemente yo mismo hubiera decidido ayudar. Lo que no podía perdonar tan fácilmente era que durante años me hubiera hecho creer algo que no era cierto, y que en todo ese tiempo, ella hubiera elegido protegerlo a él de mi enojo, antes que respetarme a mí con la verdad. Ella lloró, se disculpó, dijo que no había sido su intención lastimarme. Yo le creí en eso. Pero también entendí que lo sentido no cambiaba lo que había pasado. Volví a mi casa, del otro lado del mundo, con una decisión ya tomada, iba a dejar de enviar dinero para la construcción. No de golpe ni con un portazo, pero sí con claridad. Le expliqué a mi madre que la ayuda que yo pudiera darle en adelante sería para ella, directamente, en cosas puntuales que yo pudiera ver y confirmar, pero que ya no iba a enviar dinero para la casa ni para ningún proyecto que no pudiera verificar con mis propios ojos. Fue la primera vez en mi vida que puse un límite así de claro con mi familia. Y aunque me costó, sentí que finalmente estaba empezando a hacer las cosas de otra manera. Pasaron algunos meses. La relación con mi madre seguía, aunque distinta, más distante, más cuidadosa de ambos lados. Yo la llamaba con la misma frecuencia de siempre, le preguntaba cómo estaba, pero evitábamos hablar del tema de la casa o de mi hermano, como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito de no tocar esa herida. Hasta que un día me llamó ella, con un tono que reconocí enseguida. Me dijo que mi hermano estaba pasando por un momento muy difícil, que tenía una deuda que no podía pagar, y que la situación era grave. Le pregunté qué tan grave. Y ahí empezó a apretar, de a poco, como sabía hacerlo. No sé qué va a pasar si no consigue ese dinero, me dijo.
Vos no sabés lo que es ver sufrir a un hijo así. Espero que nunca te toque sentir lo que yo siento. Le respondí que lo lamentaba mucho, pero que no iba a enviar dinero para esa situación. Yo no te estoy pidiendo nada para mí, me contestó, con la voz quebrada. Sabes que yo nunca te pedí nada. Pero es tu hermano, con todo lo que vos tenés allá, con la vida que te armaste, ¿tan difícil te resulta ayudarlo una vez más? Le dije que no era un tema de si podía o no podía, que ya habíamos hablado de esto. Vos siempre fuiste el fuerte, siguió. Siempre supiste salir adelante solo. Él no. Él nunca tuvo esa suerte. No todos nacimos iguales, hijo. Y la verdad, no entiendo cómo podés dar vuelta la cara sabiendo que tu propia sangre la está pasando tan mal. Sentí algo revolverse en el pecho al escuchar eso. Toda una vida de esfuerzo, de sacrificio, resumida por ella en la palabra suerte, como si yo no hubiera trabajado por nada de lo que tenía. Como si negarme a financiar, otra vez, los problemas de mi hermano, me convirtiera a mí en el insensible de la historia. Mamá, le dije, tratando de mantener la calma, no voy a enviar el dinero. Y no es porque no me importe. Es justamente porque ya vi a dónde lleva a ayudar así. Entonces vas a dejar que tu hermano se hunda, me dijo, ya sin rodeos. Y cuando pase lo peor, espero que puedas dormir tranquilo sabiendo que lo tuviste todo para evitarlo. Colgó ella. No yo. Me quedé un rato mirando el teléfono, con una mezcla de bronca y algo parecido al alivio. Bronca, porque una vez más había intentado hacerme sentir responsable de algo que no me correspondía. Alivio, porque por primera vez no había funcionado. Pasaron varios meses después de esa llamada. La distancia entre mi madre y yo se hizo más evidente, aunque nunca cortamos el contacto del todo. Las conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales, como si ambos supiéramos que ciertos temas ya no se podían tocar sin abrir una herida. De a poco, empecé a enterarme de cómo seguían las cosas, no por mi madre ni por mi hermano, sino por otros familiares con los que todavía mantenía algo de contacto. Una tía, un primo, alguien que preguntaba cómo estaba y de paso comentaba algo de lo que pasaba allá. Así fui armando, de a poco, una imagen bastante clara de la situación. Mi hermano seguía igual. Sin trabajo estable, sin cambiar nada de fondo. Las deudas que antes se resolvían con el dinero que yo enviaba ahora quedaban sin resolver, o se resolvían a medias, con lo poco que mi madre todavía podía juntar. Me contaron que ella había llegado a pedir prestado a otras personas para cubrir algunos de esos problemas, y que estaba cada vez más cansada, más gastada, sosteniendo sola algo que nunca debió sostener de esa forma. También me llegaron noticias de la esposa de mi hermano y de sus 3 hijos. Que las cosas en esa casa no estaban bien. Que las ausencias de mi hermano seguían siendo frecuentes y que la carga de sostener a esa familia terminaba cayendo, una vez más, sobre otras personas, mi madre, principalmente, sin que nadie más se hiciera cargo de nada. Escuchar todo eso no me generó satisfacción. Pensé que quizás sentiría algo parecido a eso, después de tanto tiempo cargando con una injusticia que nunca pedí. Pero no fue así. Sentí, sobre todo, tristeza. Por mi madre, que seguía repitiendo el mismo error una y otra vez, incapaz de ver que su forma de ayudar a mi hermano nunca lo iba a ayudar de verdad. Y por esos 3 chicos, que no tenían ninguna responsabilidad en nada de esto, y que eran quienes terminaban pagando el precio más alto. Con el tiempo entendí algo que me costó mucho aceptar: no podía salvar a nadie que no quisiera salvarse a sí mismo, y menos aún podía seguir sosteniendo, desde lejos, un problema que nunca había sido mío. Dejé de sentirme culpable por poner ese límite. Seguí adelante con mi vida, con mi familia, con lo que había construido a fuerza de esfuerzo propio. Y aunque nadie en mi familia de origen lo haya dicho nunca en voz alta, entendí que a veces la única justicia posible no es ver caer a los demás,
sino simplemente dejar de sostener con las propias manos la caída de quienes nunca quisieron sostenerse solos. No te olvides de dejar tu like y suscríbete. Nos vemos en un siguiente video.